Hola. Siéntate. Ponte cómodo. Despeja tu mente y centra tu atención en mis palabras porque lo que estoy a punto de contarte te dejará perplejo. Hace aproximadamente un mes, exactamente el día 27 de septiembre del año 2018, subí al canal un video que, aunque solo tenía la finalidad de darle respuestas lógicas a quienes por Bregman, un reconocido creador de contenido perturbante, habían conocido este caso, terminó por dejarme a mí con muchísimas interrogantes. Pese a que era evidente que Ash se trataba en realidad de la actriz Lauren Kopowitz, quien había tenido pequeños papeles en películas de terror como Rabbit y algunos videos musicales, su presunto rapto, relacionado con su desconocido canal, Ash Vlogs, era apenas la superficie del océano, y quienes decidimos sumergirnos para conocer lo que había en las profundidades, nunca pensamos en las consecuencias. El primero en probar el agua salada fue Dani, del famoso canal de YouTube denominado Raka Raka, que al igual que Ash, habitaba en Australia. Su participación, en un principio, en lugar de reforzar la teoría de la desaparición de Ash, con sus videos sobre el tema, hacía pensar que efectivamente todo era una farsa. I don't know if this was something accidentally sent to me or if it's like a friend playing a prank. See that? Do you see that symbol that's on the box? That's the exact same symbol that was in that tent that was in the forest. This is the Ash Vlog symbol. ¿Recuerdan el cuento del niño y el lobo? Bueno, Dani era el niño, y el culto de presuntos asesinos que había privado de su libertad a Ash era el lobo. Esto porque debido a que la mayor parte de su contenido, que lo había llevado a ser conocido a nivel internacional, eran sketches satíricos y con alto grado de violencia, por lo que el hecho de que él tuviera contacto con Ash cuando era, y perdón por la palabra, un canal insignificante, parecía más que preparado. Ante la falta de credibilidad, lo único que pudo hacer fue recalcar al inicio de sus videos que no eran sketches, que de verdad estábamos viendo una situación fuera de sus manos. Solo teníamos dos opciones: o esto era un juego de realidad alternativa, es decir, un punto medio entre la realidad y la ficción, donde el espectador no puede diferenciar una cosa de la otra, o efectivamente, Raka Raka decía la verdad. Decided to make this hard drive a friend of mine, and thus Bad Boy was born. L is for the way you look at me. O is for the only bad boy that I see. B is very, very bad boy binary. E is for even more than any bad boy I adore. 'Cause love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Suggestion is very nice, but if I'm completely honest, this face is terrifying. La duda continuaba. Sí, Lauren también había reaccionado a la foto de un familiar días después de su supuesto rapto, y no había registro alguno en la ciudad de Adelaida que corroborara su desaparición o la de sus amigos.
Pero los misteriosos videos seguían siendo publicados no solo en su cuenta, sino en otras redes sociales. El problema es que al analizarlos, cualquiera se podía dar cuenta que Lauren Ashley Kopowicz, porque por si no lo sabías, Ashley proviene de su nombre real, era solamente una jugadora más. En otras palabras, Raka Raka no conoció su canal por obra de la casualidad, sino que quienes estaban detrás de ellas o ellos, otros jugadores, lo eligieron a él como parte de una tarea de este grupo de enfermos, asesinos, raptores, detrás de un grupo que se hace llamar I Know Where She Is, o por sus siglas, IKWSI. That's the face you're gonna see when she murders you. Ash messaged me and said she wants to meet up this Friday at Kaipo Forest at 10 p.m. to film a video. I'm live streaming this. There's like 20 people in the forest. If you do anything, you'll be on camera. En este punto es importante mencionarlo. Los colegas Breakman, usted está aquí, Magnus Mephisto, Dross y yo. No fuimos elegidos, mucho menos obligados. Pero nuestra curiosidad, nuestro espíritu detectivesco, nos llevó a un punto sin retorno. IKWSI nos incluyó en su perturbante juego sin siquiera darnos cuenta. Resulta que un misterioso canal denominado Found Me, por su traducción al español, donde también aparecían videos sobre el caso, había comentado una letra en uno de nuestros videos relacionados, que al unirlas y colocarlas como parte de una URL, mandaban a un video oculto. Dejaba una letra como un comentario. Entonces le dije, ¿pero cómo? ¿Qué es? El segundo es el de Ash Vlogs La Verdad, de Lali Logs K8. El de Raka Raka, Exposing Call of Killer. Para ser más exactos. I think there we go, wait. Yes, I got it. I got his number plate. I got it. Good. Alright, What is this moron doing? He's clearly right behind us. Have you never freak, fat YouTube blogger who sits around jerking off to your videos, okay? He's not anyone to be scared about. I know you want to be the hero, and I know that you're my big brother and whatever. Fuck off, it's not about being the hero. It's about getting this Well, fucking if it's just about getting him to piss off, then why aren't we just calling the police and reporting the number Because you plate? called the police, didn't you? When he sent you that fucking hard drive, Yeah, whatever of the course fuck. I fucking And did. what happened? What did they do? Nothing. Like, he might as well just stop moving. He already knows where I live. No, we're just gonna go here first. Check my maps, and there should be a little fucking thing near here. Fine, yeah. We've got his number plate now. It doesn't matter. Put the P thing up, please. Okay, it's fine. But it doesn't matter. We've got it now. The directions up. You want me to get there, please? Okay. Don't do this. Don't do this. Don't do this. Jesus Christ. Marcus! Marcus! Stop it! Marcus! Stop it! Give me your phone. Marcus! Hey! Hello! What's up? Come. Yeah, come on. Open the door. Come here. Hey, look at that. Got your face. Got your face. If I ever see you fucking following my sister again, I swear to God, how's it like if I followed you fucking...
There's your license plate. I've got a kid. Oh, you've got a kid, do you? Oh no, you've got a kid. What are you gonna do? Do something, man. I'm filming you. Get the phone, get the footage. You'll be safe. Leave me the fuck alone, Marcus. Get in It's the not what it fucking looks like. car. I've got Yeah, a kid. you better hope it. You got a kid? I'll get out of town. You never have to worry about me again. Say goodbye to your fucking kid. Say goodbye to your fucking wife, okay? I Fucking dare done. the police to Fucking fucking find you, mate. Fucking done. Fucking problem solved. You see how fucking scared he Problem was? solved. You see how scared he was? He's a fucking pussy. No nos eligieron al azar, ya que cada uno de nosotros estaba ligado. Es decir, yo mencioné a Breakman en mi canal, reaccioné a los videos de Dross y fijé el comentario de "Usted está aquí", que de igual forma compartió información con Magnus Mephisto y este a su vez nos citó a todos. En pocas palabras, estos enigmáticos sujetos han estado jugando con nosotros. El problema es que, al parecer, ellos no lo ven como un juego. ¿Que por qué digo esto? Bueno, escucha con atención. Desde que empecé a hablar sobre el tema, han intentado obtener la contraseña de mis cuentas de diversas maneras. Y créeme, no estoy mintiendo. Correos falsos de Facebook y YouTube, en el momento y tiempo exacto para que yo creyera que son reales, han sido sus principales tácticas. Esto en un principio me hizo suponer que no tienen el suficiente poder para hackearme, pero entonces comencé a preocuparme, ya que no conforme con lo anterior, mis videos en vivo empezaron a presentar los mismos errores de imagen que los de Ash. Y para rematar, comentarios de diversos canales extraños aparecían en mis videos. Amigos, ya regresé por este medio porque... ¿qué creen que hubo una bronca ahí con él? Conectados, sí. Amigos, ¿cómo están? Sin embargo, aún con temor en cada golpe al teclado y pese a que algunos de ustedes me han aconsejado que deje el caso, aquí sigo, tratando de descifrar este juego, que en verdad no sé si lo que empezó como un proyecto de un juego de realidad alternativa de Ash Vlogs pasó a convertirse en un medio para que un grupo de la Deep Web haga de las suyas. Esta última teoría se reforzó todavía más con la aparición de este canal. Seré sincero, al principio no le di importancia como muchos de ustedes seguramente hicieron, porque era evidente que se trataba de un chico que quería aprovecharse de la tendencia para ganar seguidores. Pero entonces me contactó de distinta manera. Me dijo que él no era quien había estado comentando y que aunque él estaba bien, los hackers tenían cierto control de su cuenta. Había pasado de ser un oportunista a convertirse en un jugador obligado. Okay, I'm very scared of recording this video. As you have may noticed, I've been a part of Ash Vlogs research, okay, not about in the game. Because honestly, I think this is an alternative reality game. That things have started to happen, and it is possible that hackers have given the trouble of hacking my accounts everywhere. They made a comment on the video of Laliosk 8 indicating a time. Say the comment never release. Okay, I'm never released, and that's why I know they have my account. Although physically I'm safe, but I'm not cybernetically. They are hackers,
and they have enough knowledge, or at least the minimum necessary to do harm. Pero si al igual que todos, este joven estadounidense está mintiendo como parte del juego de realidad alternativa, tendré que analizar el caso de la misma forma. Sí, tal como lo escuchaste, Jordan. Intuyo que en esa realidad en la que tú te haces llamar Jordan y Lauren Ash, eres el principal sospechoso de todo lo que le ha pasado a ella. Llegué a negármelo yo mismo. No podía creer que alguien a quien Ash quería tanto podría hacerle daño. Pero entonces, todo comenzó a cobrar sentido. Dime, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué si eras tan cercano a esta chica australiana, ni siquiera fuiste capaz de, en esa realidad, emprender una búsqueda? No te preocupes, creo tener la respuesta. Si no eres otro jugador cumpliendo tareas para salvarte del grupo IKWSI, entonces eres el asesino, raptor o como te quieras llamar. ¿Por qué? Bueno, al revisar el canal Archivo de Ash Vlogs, noté que además de los videos ocultos sobre el caso, de todos los videos de su canal, solo estaban relacionados a aquellos que ayudarían a descifrarlo. Y adivina qué, tú estabas en ellos. ¿Recuerdas el día que pasaste por ellas para ir a dar un paseo? Explícame qué demonios hacía un plumón y unos guantes negros en tu vehículo. Lo sé, trataste de evitar que continuaran revisando, pero todo quedó en video. Y pensando que ustedes, en su juego de realidad alternativa, querían que lo descifráramos, lo dejaron durante la edición. Can you guys like stop looking through my shit? Bazinga! Oh my god. A esto se sumaría que, si en realidad eres conductor de Uber, como refieren a manera de burla Ash y su amiga, podrías acceder a diferentes vehículos y bueno, conoces bien el domicilio de la chica. Te lastimó, ¿verdad? De no ser así, no entiendo esta carta y por qué siempre colocas esta emotiva canción en tus extraños metrajes. Pero no puedo asegurar que lo eres, me niego a creerlo. Al menos en este momento, hasta que no tenga una prueba contundente que sé que llegará con el tiempo. Porque así lo quiere el grupo IKWSI. Sé que no se atreverán a contradecirme, porque hasta para que encontráramos el origen de este video, colocaron el nombre de la calle de forma intencional, ya que en la realidad no existe. Por cierto, Raka Raka, sé que aún estás en el juego y podría ser que este video sea solo un aviso para ti. Es decir, mira, es muy similar a tu vecindario. Podría apostar que incluso lo es. Espera. No quites el video. Aún no he terminado. La prueba más grande de que esto es un juego, además de que Lauren fue captada en la premiere de una película hace unos días,
es que su presunto hermano Marcus, que supuestamente está secuestrado, es en realidad el actor Jonathan Darby. Así que, como dijo Raka Raka, jaque mate. Amigos, si el video les gustó, no olviden darle like, dejar un comentario, compartirlo y suscribirse. Yo soy Eduardo Rey, mejor conocido en YouTube como Lalillo SK8. Gracias por escucharme. Oh yeah, ilumina tu mente. Estoy seguro que lo descifraré. Llegaré al fondo de esto. Ya lo verás. I know where she is. Aunque también es posible que me esté volviendo loco y esté suponiendo cosas que ni siquiera tienen sentido. Ya que si este video no fue subido por el mismo Jordan, en realidad ya está muerto. So I'm pretty sure no one's gonna get that reference. As you can see at this beautiful statistical analysis I prepared earlier for you, there is a direct correlation between the amount of people who did not get that reference and my unsubscribers.